bien, el gobierno del doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Ese texto que voy a leer encontramos en la página 39, 41 y arriba en la página 42. Quiero que tomen el libro también y vamos a leer y escuchar un poco más sobre el gobierno del doctor Gaspar Rodríguez de Francia. En la página 39 dice lo que ya hablamos. El doctor Francia era el hombre más estudiado del Paraguay en su tiempo. Era inteligente y ambicioso. Ayudó en el planeamiento de la revolución. Muy importante. Él era uno de los que desde el comienzo lucharon por la independencia del Paraguay, ¿sí? Creía que podía gobernar y defender la independencia mejor que los demás. Era un poco egoísta. Cuando la junta gubernativa no hacía lo que él pensaba que sería mejor para el país, se retiraba hacia su chacra. En 1813, el Congreso nombró a dos cónsules, Fulgencio Yegros y doctor Francia. Sabemos lo que son cónsules ahora, son representantes del país, ¿sí? Tenían que escuchar al pueblo, a los paraguayos y representarlo, ¿sí? Defenderlo en el gobierno. Francia dijo que Yegros no gobernaba tan bien como él. El Congreso nombró a Francia entonces como dictador por 5 años y antes que estos 5 años pasaran se le nombró dictador perpetuo. Quiere decir, él logró de que se le elija como dictador, como único gobernante hasta su muerte. Algunos años más tarde, en 1820, se hizo un plan para matar a doctor Francia. El doctor Francia, descubrió el plan y su respuesta fue terrible. Bueno, ¿cuál fue el plan que tenían? El plan era asesinar a Francia el Viernes Santo durante su habitual paseo a caballo. Entonces, la costumbre era que en Viernes Santo Francia hacía un paseo con caballo y en ese día lo querían matar. Pero uno de los conspirantes, Juan Bogarín, confesó a un sacerdote el acto a ser ejecutado. O sea, él le contó a un sacerdote lo que habían planeado. Y ese sacerdote le obligó a informar a las autoridades. Así lo hizo Bogarín, porque el sacerdote le dijo que era en contra de la ley de Dios. Entonces Bogarín informó del plan y también mencionó todos los nombres de los complicados. Y así Francia lo descubrió. Seguimos en el texto. Descubrió el plan y su respuesta fue terrible. Más de 60 personas fueron fusiladas o matadas, entre ellos Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero y otros patriotas más. Comenzó entonces un gobierno de terror y crueldad. Persiguió a todas las personas que podían causar desorden, ciudadanos, militares, religiosos. Era su gran afán de gobernar solo, ¿sí? Los que se ponían en su camino o querían decidir con él o opinar algo, a esas personas él eliminaba o mataba. Gobernó hasta su muerte en 1940. Seguimos su política de aislamiento. El doctor Francia gobernaba con manos de hierro, controlaba todo y cerró los límites del país. Nadie podía entrar o salir del Paraguay sin su permiso personal. Y a partir del año 1826 solamente el puerto de Itapúa funcionaba. En este puerto Paraguay intercambiaba mercaderías solamente con el Brasil. En 1825 Brasil había reconocido la independencia paraguaya, ¿sí? Doctor Francia estaba defendiendo la independencia del Paraguay y él tenía miedo que algún país vecino, algún país extranjero se le iba a complicar esa idea. Paraguay compraba armas y munición.
En esta época los paraguayos tenían que fabricar lo que necesitaban, cosechar para tener su alimento, coser para tener su ropa. No había libros para el público, no había periódicos. Doctor Francia tenía su biblioteca particular. Él nomás tenía los libros para leer. Leía mucho y solamente él recibía periódicos con informaciones mundiales. No recibía a los diplomáticos y no respondía a las cartas que llegaban de presidentes. Así, Doctor Francia quería proteger la independencia del Paraguay contra los países vecinos, ¿sí? Él pensó que hacía algo bueno para el país, pero no había ningún contacto con el exterior, con otros países. Seguimos leyendo otras medidas del gobierno. Hechos y resultados de la dictadura del Doctor Francia. Se fortalecieron las fuerzas militares y las fronteras. Lo único que Doctor Francia compraba del exterior eran armas y municiones. Los militares estaban muy bien entrenados. Su ejemplo de buen soldado fue Napoleón Bonaparte. Él quería preparar un buen ejército, ¿sí?, para defender el país. Siguiente punto. Se desarrolló la producción de trigo y algodón. No se podía importar el trigo que se necesitaba para hacer el pan. Los paraguayos cosechaban algodón para tejer sus vestimentas porque ropas y telas no podían comprar de otros países. Siguiente. Se prohibió el comercio con países vecinos. En consecuencia, se redujo la principal producción paraguaya. Paraguay estaba produciendo tabaco y yerba mate, pero eso no podían vender. Entonces no hacía falta producir tanto. Las fronteras estaban cerradas. Lo poco que fue exportado era pago para el pago de armamento. Se cerraron los institutos de educación superior. El Real Colegio de San Carlos fue cerrado, pero la enseñanza primaria era gratuita y obligatoria. Casi el 100% de los paraguayos sabían leer y escribir. Eso es algo muy positivo, ¿sí? Él tenía como obligación que todos tenían que entrar en la escuela primaria y aprender a leer. Eso para él era muy importante y los paraguayos todos sabían leer y escribir. Siguiente punto, se cerró iglesias y conventos. No se aceptaban reuniones de grandes grupos, así como hoy en día, pero antes no era por una enfermedad, ¿sí? La actividad de la iglesia fue controlada. Los bienes de la iglesia pasaron a ser posesión del Estado. ¿Por qué piensan que Doctor Francia prohibió las reuniones de grandes grupos? Él estaba tenía miedo que se iban a unir grupos en contra de él, ¿sí? Eso él no quería. Tampoco quería que tengan relación con otros países para informarse o por ahí algo del exterior iba a ayudar al grupo de paraguayos para sacarle del poder. Y a eso él tenía miedo. Siguiente punto. Se formó una sólida conciencia nacional y la capacidad del país de abastecerse a sí mismo. Los paraguayos sabían que tenían que producir su propio alimento para sobrevivir. Y se prohibió a los españoles a casarse con paraguayos. Tampoco Francia quería que los paraguayos se mezclen con los españoles. Entonces prohibió que se casen. Los españoles no podían trabajar en empleos públicos, ¿sí? Con eso le daba preferencia a los paraguayos. Muy bien, acá tienen algunos datos muy importantes sobre el gobierno del Doctor Francia.